nos vamos a dar cuenta cómo Dios es un Dios de orden. A través de este pasaje nos va a enseñar cómo hay cosas en las cuales la humanidad está caída y dañada y aún hasta el día de hoy seguimos lidiando y batallando con esas cosas. Por ejemplo, con la autoridad. A todos se nos dificulta someternos a la autoridad, de un modo o de otro, y si no, pregúntele a sus hijos en la casa. Ajá. Saca la basura. ¿Yo por qué? Yo ya la saqué el mes pasado. ¿Por qué no la saca ella o él? ¿O recuerda cuando usted era niño y lo mandaban a hacer algo? ¿Quién tenía la autoridad en su casa? Sus padres. Pero no nos gusta someternos a la autoridad. Ajá. Temas como el dinero. ¿Qué es lo que nos lleva al dinero? ¿Qué es lo que mueve esta sociedad? El dinero, la economía. ¿Qué es lo que alimenta nuestras ambiciones? El dinero, lo material. También vamos a hablar acerca de la obediencia. ¿A quién le debemos obediencia? ¿Ah? Nuestra obediencia debiera ser, antes que todos, con Dios. Pero si no somos capaces de obedecer a nuestra primera autoridad en la casa o en el trabajo o en la sociedad, ¿cómo somos capaces de someternos a la autoridad de Dios y llegar a la obediencia? Es muy difícil que haya cambios en nuestra vida si no entendemos o si no asimilamos que todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos bajo las leyes de esta sociedad, ajá, bajo la soberanía de Dios y les debemos a los dos obediencia. No podemos ir por la calle simplemente rompiendo las leyes sin esperar una consecuencia. No podemos ir por la vida desobedeciendo a Dios sin esperar una consecuencia. Este pasaje ha sido muy predicado, muy explicado y la mayoría de las veces se enfoca en la frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos a ver más a profundidad en este pasaje qué es lo que más allá de las palabras Dios nos enseña. Más allá de lo que está aquí escrito hay mucho mensaje del cual podemos tomar mucha enseñanza. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Gracias por las personas que nos observan a través del internet, Señor. Señor, gracias por la provisión en la semana, Señor. Gracias porque has sido fiel y nos permitiste caminar una semana más, Señor. Y te pedimos que nos permitas comenzar la nueva semana de la mejor manera, Señor, aprendiendo y entendiendo qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor bendito, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, para que podamos entender, guardar y atesorar esa palabra que traerás en este día para nosotros. Todo esto lo ponemos en las manos de ti y te lo pedimos en el nombre de tu bendito y amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer primero Lucas capítulo 20, versículos 20 al 26. Voy a darle lectura y dice: Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Nadie puede sorprender a Dios. Nadie puede sorprender a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña a través de esta escritura y de esta lectura cuál es el comportamiento de las personas hacia Él.
La semana pasada, Pastor Víctor nos habló acerca de la autoridad. La semana antepasada y en las muchas semanas que llevamos estudiando este libro de Lucas, hay una cosa que sucede casi en todos los pasajes. Y es que ya sea los saduceos, los fariseos, los estudiosos de la ley, los maestros de la ley y todos aquellos religiosos siempre estaban en contra de Jesús y buscaban una manera de hacerlo equivocarse, de hacerlo caer o de hacerlo ver mal. Podemos leerlo a través de todos los evangelios, es algo recurrente. Las personas siempre ponen en tela de juicio, la obra de Dios. En este caso, ponen en tela de juicio a la persona de Jesús. Lo han hecho en cada una de las historias que hemos visto. Vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad. El mismo pasaje de Lucas, pero desde el versículo 19 nos vamos a dar cuenta cómo comenzó todo esto. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta palabra. ¿Verdad? Entendían que la parábola que nos narró nuestro pastor Víctor la semana pasada, había sido hablada contra de ellos. ¿Verdad? El Señor arrendó su viña, envió a su criado, lo golpearon, envió a otro, lo golpearon, envió a otro, lo golpearon. Enviaré a mi hijo para ver si a este le respetan, dijo. Mas ellos dijeron: este es el heredero, matémosle y quedémonos con todo esto. Así que sacándolo de la viña lo mataron. Aún en esa parábola, más bien en esa parábola queda bien claro que la humanidad está en contra de Dios, que la humanidad está en contra del Hijo de Dios. Ellos entendieron por su religiosidad que Jesús hablaba en contra de ellos. Y es entonces cuando comienzan a maquinar la manera otra vez de cómo hacer caer a Jesús en un error, ¿verdad? Dice: comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, porque ya había mucha gente que seguía a Jesús. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. No podían crear un juicio religioso en contra de Jesús, porque los que estaban en el poder era Roma. Para poder crear un juicio en contra de Jesús, tenía que ser un juicio político. Tenía que ser un juicio en donde la persona de Jesús atentara contra el imperio romano. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron espías. ¿Pero qué tipo de espías? ¿Qué tipo de personas? Vamos a ver. Como ya habíamos visto anteriormente en todas las historias, por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico en el capítulo 5 de Lucas, ¿verdad? Dice la historia que bajaron por el techo sus amigos a este paralítico y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Blasfemias habla este, ¿verdad? Cuando Jesús sanó a un hombre con la mano seca, le preguntaron: ¿te es lícito sanar en día de reposo? ¿Verdad? Pues para él sí, para ellos no, porque no sanaban en ningún día, ni en día de reposo, ni en ningún otro día. Pero aún así ponían en tela de juicio el poder de Jesús y su autoridad. Y no solo los fariseos, saduceos, los estudiosos, los escribas, los maestros de la ley, no solo ellos ponían en tela de juicio la divinidad de Jesús, aún las multitudes lo hacían. Porque si recordamos en la historia de Jesús con Zaqueo, la Escritura dice que todos murmuraban que había entrado a posar con un pecador. Y en esa palabra, todos
quiere decir que tanto los religiosos como los que andaban alrededor de Jesús ponían en tela de juicio quién era Jesús. Este mundo, sin importar si eres religioso o no eres religioso, sin importar si eres creyente o no eres creyente, muchas veces hasta nosotros ponemos en tela de juicio la obra de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que debemos de entender y aprender que solamente Dios tiene la soberanía y el poder para poder cambiar lo que está mal en este mundo. Ujú. Todos murmuraban acerca de Jesús, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:4 nos explica mejor esta situación. El apóstol Pablo dice en esta carta: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo, ¿verdad? Pero todos aquellos que son incrédulos, todos que no creen en Él como Hijo de Dios, siempre ponen en duda la obra que Él vino a hacer en ese tiempo y hasta la actualidad. Amén. Todo este grupo de personas, ya me cansé de repetirlo, los fariseos, los saduceos, los maestros, los escribas, los conocedores de la ley, todos ellos buscaban una manera de acusar a Jesús y llevarlo ante un juez y ante las autoridades, llevarlo delante de Roma para ser juzgado, y por eso enviaron los espías, ¿ah? ¿Qué tipo de espías enviaron? Si vamos al Evangelio de Marcos, hablando de este mismo tema, en esta misma porción de la Biblia, en Marcos capítulo 12, versículo 13, dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Verdad? Perdón, no le cambié. Listo. Ujú. Enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. En pocas palabras y resumidamente, este grupo de religiosos y políticos nunca se llevaban bien, mas sin en cambio se juntaron para poder ir en contra de Jesús. Si lo ponemos en un contexto actual, los fariseos serían nacionalistas republicanos y los herodianos serían demócratas liberales. Agua y aceite no se mezclan. Pastor Sugel Michelén dijo, hablando de esta porción de la Biblia: aves de distinto plumaje no vuelan juntas. Pero, si es para ponernos en contra de Dios, claro que podemos volar juntos. Siempre que alguien vaya en contra de Dios, va a encontrar otra persona que va a apoyarlo para ir en contra de Dios. Tenemos que entender que esta humanidad está caída, que esta humanidad vive sin Dios la mayoría. Esta nación que fue fundada sobre una Biblia, sobre las leyes que Dios escribió para el pueblo judío, le ha dado la espalda a Dios. Y es por eso que vemos todo lo que sucede en esta sociedad todo el tiempo. Es por eso que ya no hay amor hacia el prójimo. Es por eso que la vida no importa. Es por eso que se les ha instruido a las mujeres para perder el amor por sus bebés en sus vientres. Es por eso que no se respeta la vida de los niños en las escuelas. Es por eso que muchas veces no nos podemos ver ni siquiera unos a otros. Esta nación está dividida entre blancos, negros, republicanos, demócratas, entre hispanos, asiáticos, muy dividida por todo esto. ¿Por qué? Porque no entendemos que solamente Dios da orden. Solo Él pone el orden, pero creemos que nosotros podemos darle orden a lo que nosotros mismos desordenamos, ¿verdad? Entonces estos fariseos y herodianos
buscaban cómo hacer caer a Jesús. Y me preguntaba yo, ¿por qué llamaron a estos herodianos, a estos pues, que tienen que ver con los religiosos? Y en conclusión, creo que lo llamaron porque cuando le hacen la pregunta, si religiosamente, cuando le hacen la pregunta de que es lícito dar tributo al César, ¿verdad? Si religiosamente Jesús contestaba, sí, es lícito darle tributo al César, todos dirían, este es un falso profeta al servicio del imperio. Más sin en cambio, si él decía, no, no es lícito dar tributo al César, entonces los herodianos dirían, este habla en contra de Roma, hay que llevarlo a juicio. Y lo vamos a ver más adelante. Pero para que se den una idea de cuál era la idea, la maquinación y el pensamiento de estas personas en contra de Jesús, le lanzaron una pregunta de que o pierdes a la izquierda o pierdes a la derecha. Parecía que no había escapatoria para Jesús, parecía que no había otra alternativa, parecía que esta vez Jesús sí iba a caer. Pero no fue así. Como les decía al principio, a Jesús nadie lo puede sorprender. Dios no puede ser burlado. La misma escritura nos lo dice. Entonces, esta gente lo único que buscaba era no someterse a la autoridad de Dios. Y la falta de sometimiento, porque a pesar de que ellos vieron todos los milagros que hacía Jesús, después de que veían que sanaba personas, después de que veían que levantaba aún a los muertos, después de que vieron todas esas cosas que hizo Jesús, porque todos ellos estaban en cada uno de los casos que hemos leído a través de esta escritura del libro de Lucas. Ajá. Aún viendo todos esos milagros, seguían sin creer. Seguían sin creer. Vamos a seguir adelante y vamos a darnos cuenta por qué. Lucas capítulo 20, versículos 21 al 23 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia, les dijo, ¿por qué me tentáis? Contestó la pregunta con otra pregunta primeramente, pero les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Verdad? Como ya les decía, si Jesús hubiera respondido que sí, lo habrían tomado como un falso y corrupto maestro. ¿Verdad? Y si decía que no, lo hubieran enjuiciado políticamente. ¿Verdad? Es en este momento en el que todos los religiosos cambiaron la estrategia, dijeron, no es conveniente ir de frente y confrontarlo, enfrentarlo, decirle, porque siempre nos gana. Vamos a hablarle de otra manera. Y eso es lo que hace la política. Eso es lo que hace el enemigo desde el principio de los tiempos. Trata de cambiar la manera en la que se nos habla para que así podamos asimilar que lo que se nos está diciendo es bueno. ¿Verdad? Llegaron y dijeron, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Dejaron la acusación por la adulación. ¿Qué pasó ahí? ¿De cuándo acá cambiaron su actitud? ¿O por qué la cambiaron? Ajá. Pero Jesús, que no puede ser sorprendido y comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y esta palabra, tentación, tentáis, es la misma palabra en el griego que aparece en todos los evangelios, pero aparece en dos porciones de la Biblia. En esta donde se habla del tributo y anteriormente en el principio del ministerio de Jesús, cuando Satanás le tentó. La misma palabra aparece en estas dos porciones. Por eso Jesús les preguntaba, ¿por qué me tentáis? Jesús ya había pasado por eso.
y no con unos escribas y fariseos. ¿Verdad? Vayamos al vamos a este mismo Evangelio de Lucas, pero al capítulo 4, versos 9 al 13, y leamos qué es lo que dice ahí. ¿Qué pasó durante la tentación de Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 9 al 13 nos dice lo siguiente. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. La misma palabra que usó el diablo para tentar a Jesús en ese pináculo del templo es la misma palabra que están usando estos fariseos herodianos para tentar a Jesús nuevamente. Ajá. La palabra tentación, el diccionario Strong lo traduce como peirasmos. Y déjeme leerle el significado que da. Dice: la palabra griega para tentación, peirasmos, que puede significar tanto tentación como prueba, dependiendo del contexto, en esta dualidad es significativa, ya que implica que algo que parece una prueba puede ser una tentación. Y que la palabra describe un intento o un experimento para determinar la verdadera naturaleza de alguien. Y es ahí donde entendemos por qué el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate. ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué lo estaba tentando? ¿Él no sabía que era el Hijo de Dios? No, él sabía que era el Hijo de Dios, pero estaba poniendo en duda la divinidad de Jesús. Y es lo mismo que estaban haciendo estos fariseos y estos herodianos. Estaban poniendo en duda toda la obra que Jesús había venido haciendo a través de las Escrituras, de todo el tiempo de su ministerio. Es exactamente lo mismo. Querían quitar la santidad de Jesús, haciéndolo ver como cualquier otro hombre, como un maestro de las Escrituras, como un profeta, como aquel que camina y habla con los demás, pero no como el Hijo de Dios. Ponían en duda la naturaleza divina de Jesucristo. El diablo lo hizo y la Escritura dice: y se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ese tiempo llegó con estos fariseos y con estos herodianos. El diablo dijo: round 2. Y Jesús le dijo: te vas a aventar los 15 rounds y no vas a ganar. Hermanos, este pasaje lo que nos enseña es que estos religiosos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Como ya dijimos, lo ponían a la par de cualquier otro ser humano y dudaban de su naturaleza divina. Y pensando que era otro ser humano, creían que podían hacerlo caer en algún error o en alguna tentación, como el diablo. Yo creo que cualquier otra persona que hubiera sido tentada por el diablo habría caído. Cualquier otra persona. El diablo es muy astuto y le pregunta: si eres el Hijo de Dios. Él lo sabía, porque si hubiera llevado a otra persona en el momento en el que le dijera: todos estos reinos te entregaré si postrado me adorares, la carne de la persona habría dicho: ¿dónde firmo? Mas sin en cambio el diablo sabía que era el Hijo de Dios. Nosotros como personas somos muy propensos a caer en las tentaciones todos los días, tanto hombres como mujeres, distinto tipo de tentaciones, pero al fin tentaciones. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, y aquí queda demostrado.
El tentador, como también lo llama la Biblia, que es el diablo, muchas veces mueve o acomoda ciertas situaciones para que nosotros caigamos en alguna tentación. Pero depende de nosotros y la manera en la que conozcamos a nuestro Dios, si decidimos caer o no caer en esa tentación. La tentación no es algo que se te aparece, oh, déjala agarro. No, el diablo viene trabajando en tu vida hasta que te rodea, hasta que ya te tiene totalmente agarrado y entonces hace que caigas en la tentación. Desde el principio del tiempo así era. Platicando con mi esposa el otro día le decía yo, estábamos platicando sobre Eva y le digo, yo tengo una teoría de que, porque dice que la serpiente se acercó y le habla a Eva y le digo, yo tengo la teoría de que no era la primera vez que hablaba con Eva. No sé cuánto tiempo pasarían en el jardín. Le digo, pero cuando la serpiente se acercó no dijo, ¡ay, una víbora! ¡Uy, habla! No, dice que se pusieron a conversar. Entonces yo creo que la serpiente ya se había acercado de alguna o de otra manera varias veces a Eva. Ya la había rodeado, ya le había hablado, ya la había hecho creer que era su amiga, hasta que la hizo caer en la tentación. ¿Por qué? Porque de esa manera obra el diablo. La tentación no comenzó en el jardín del Edén, mis hermanos. La tentación comenzó en los lugares celestiales, donde ese mismo diablo se rebeló contra Dios y tentó a otros ángeles a rebelarse contra Dios. Entonces dejemos de culpar a Eva. La tentación, ella fue víctima de la tentación. Es lo mismo que hace el diablo. Y estamos viendo en esta escritura qué es lo que sigue haciendo. Lo hizo en el desierto, en el pináculo con Jesús, y lo volvió a intentar con estos escribas y fariseos y con estos saduceos y con todos estos, con todos los religiosos. ¿Verdad? Humanamente vamos a caer en tentaciones. Depende de qué tan cerca o qué tan alejados estemos de nuestro Dios, vamos a caer en la tentación o no vamos a caer en la tentación. Hagámonos esa pregunta. Si estás siendo tentado en este momento, recuerda, la solución es acercarte a Dios. Ahí está la solución. Es tu decisión tomarla o dejarla. Ujú. Híjole, ya se me pasó el tiempo. Vamos a continuar. Lucas capítulo 20, versículo 24. Continuando con esta porción de la palabra, 24 al 26 dice, Jesús les dijo, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Qué otra cosa puede hacer la gente con una respuesta así? Ya habían intentado de una manera, ya habían intentado de otra manera, enviaron a unos, mandaron a otros, buscaron a estos. Los mismos religiosos buscaron ayuda con los políticos, eso es lo que me sorprende. Y no lograron hacer caer a Jesús. No lograron sorprenderlo, no lograron engañarlo, no lograron tentarlo, aún teniendo al diablo como respaldo. Y es por eso que la palabra autoridad es muy importante. Y lo vamos a ver en este versículo. La respuesta de Jesús debe de asombrarnos a nosotros también, ya que Él no cayó en el engaño y no negó el pago del impuesto. Entendamos eso. Al hacer esto reconoció la autoridad del imperio en cuanto a lo civil y lo material. Y que todos como individuos, como parte del imperio, deberían de someterse y obedecer la ley del gobierno en turno, ya que en ese momento de la historia el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. El mismo apóstol Pablo, más adelante en las Escrituras, dijo
en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿por qué Jesús reconoce la autoridad del imperio? Porque Él sabe que el gobierno es un mal necesario. Porque Él sabe que aún un gobierno malo significa algo que no tener gobierno. Porque hay alguien que implementa leyes que se deben de obedecer. Y porque si no hubiera leyes habría anarquía. ¿Cómo sería una sociedad en la actualidad sin leyes? Póngase a pensar en eso. En la mañana Pastor Víctor nos compartía acerca de eso. Aún las personas que no creen en Dios, las personas que actúan fuera de la ley, crean su propia ley. Y bajo crear su propia ley es que deciden ir y cometer actos atroces. Esta sociedad, nos guste o no, bajo este gobierno, que nos guste o no nos guste, tiene un orden. Y Jesús lo está reconociendo con Roma. El imperio romano fue el que, en ese tiempo del imperio romano, me parece que más adelante después de este emperador, el siguiente emperador fue Nerón, que fue el que desató la primera persecución directamente hacia los cristianos. El imperio romano mató casi a la mayoría de sus apóstoles. El imperio romano encarceló, asesinó y utilizó a todos los cristianos y a todos aquellos que estaban en contra del imperio para usarlos como ejemplo. Pero aún Jesús dijo, sométanse a las autoridades. Ahora en la actualidad nos quejamos de que estamos siendo perseguidos. Oh, no, hermano, esto no es persecución. Persecución es la que vivieron nuestros hermanos en aquel tiempo, en la que los usaban como alimento para fieras en el Coliseo romano, en la que los usaban como carne para ser matados por los gladiadores. Eso es persecución. Esto no es persecución, esto es parte de la sociedad. Hay gobiernos malos y hay gobiernos peores. No creo que haya gobiernos buenos, honestamente. Pero aún dentro de esos gobiernos hay ciertas leyes que debemos de obedecer. No podemos salir por la calle y manejar nuestro carro y atravesar todas las luces rojas porque sabemos que algo va a pasar. Jesús dijo, dale al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque la cara de César estaba en esa moneda, en ese denario. ¿Qué era lo que César demandaba de la sociedad? El dinero. ¿Qué es lo que este gobierno demanda de la sociedad? El dinero. El dinero, la economía, mueve a los gobiernos. Al gobierno no le importa tu salud física, tu salud espiritual, tu salud moral. No le importaba a Roma, no les importa hoy en día. Les importa que pagues tus impuestos. Eso es importante para ellos. Entonces, ¿qué le debemos de dar al César? Lo que es del César. Pero Jesús dice que nos sometamos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos un ejemplo así como lo fue Él. Jesús no fue a crear revolución. Jesús no fue a levantar a la gente en contra del imperio romano. Jesús no dijo, este es un imperio injusto que mata a la gente, que domina y oprime a los pueblos. No. Jesús dijo, sométanse a esta autoridad. Entiendan, están bajo el yugo de Roma. Con esa expresión de darle al César lo que es del César, estaba dando a entender todo eso. Nos guste o no, debemos sometimiento a las autoridades. Aunque no nos guste el gobierno. Y como ya habíamos dicho al principio, siempre tenemos problemas con la autoridad. Desde niños no nos gusta someternos a la autoridad, mucho menos de grandes, mucho menos cuando nos toca en el bolsillo. ¿Verdad? Híjole, ¿por qué tengo que pagar tanto de impuestos? ¿Pero por qué me quitan tanto del cheque? Uh-huh.
Porque eso es lo que el gobierno quiere. Eso es lo que la sociedad demanda de nosotros. Al gobierno, a la sociedad no les importa quiénes somos, cómo somos, o qué hacemos, de qué vivimos o cómo vivimos. Les importa la economía. Les importa solamente lo material. A los gobiernos les importa el beneficio de tener una sociedad grande que los beneficie a ellos, desde aquel entonces y hasta hoy. Pero si eso es lo que le importa al gobierno, si eso es lo que le importa al hombre, si eso es lo que le importa a César, ¿qué es lo que le importa a Dios? Porque siempre decimos que la moneda tiene dos caras. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿A Dios le interesa tu dinero? No, Él es dueño de todo. ¿A Dios le importan tus posesiones? No, ya lo dijimos, Él es dueño de todo. ¿Le importa tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria? No. Dios es dueño de tu vida misma. Y no creo que tengas algo más valioso. Y si alguien valora algo más por encima de su vida, pues está sopesando muy mal. Porque eso es lo que Dios nos enseña. La vida de un individuo no tiene un valor cuantificable en cuanto a lo económico. Es por eso que hemos perdido el amor, porque no hay un orden, porque no hay sometimiento, porque no hay obediencia. Como ya decíamos hace rato, es por eso que suceden tantas cosas. Es por eso que las personas van y asesinan niños en una escuela y son tan cobardes que después simplemente se quitan la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les ha enseñado a través de esta sociedad. Porque esta sociedad no enseña los valores que Dios nos enseña. Esta sociedad enseña todo tipo de valores que vayan en contra de Dios. Esta sociedad apoya todo tipo de valores, actitudes y acciones que vayan en contra de Dios, como lo fue en ese tiempo con los religiosos, como lo fue en ese tiempo con las multitudes. Hoy en día es lo mismo. Todo lo que vaya en contra de Dios es bueno y todo lo que esté con Dios es malo. Eso es lo que se cree hoy en día. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta? Como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Señor, ayúdanos a entender lo que quieres que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues si la imagen de César es la que estaba inscrita en la moneda, entonces Dios va a requerir aquello que tenga impresa su imagen de Él. Eso es lo que Dios quiere. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Iguales en valor y dignidad, varón y hembra, pero a la imagen de Dios. Entonces, si lo que le debemos al César es lo que está impreso en su moneda, digamos en el dólar está Washington, ¿eh? O Benjamín, que es el que vale el de a 100. ¿Eh? Eso es lo que el gobierno quiere. ¿Pero qué quiere Dios? Lo que tiene su imagen,
tú eres la imagen de Dios. Cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios. Pero tristemente distorsionamos esa imagen con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, con nuestra falta de sometimiento a la autoridad y con nuestra desobediencia a Dios. Dios quiere ver la imagen de Jesús en nosotros, pero nosotros la distorsionamos. La distorsionamos cuando desobedecemos una ley. La distorsionamos cuando hay rencillas entre nosotros. La distorsionamos cuando defraudamos y no pagamos impuestos. La distorsionamos cuando decidimos no hacer lo que se requiere en esta sociedad y que por ley está escrito. Distorsionamos la imagen de Dios. Hermano, no hay que darle muchas vueltas al asunto para entender que si Dios quiere lo que está hecho a su imagen y semejanza, Él quiere nuestra vida. Total, completa. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él te quiere a ti, completo. No te quiere una parte. No quiere solo una parte de ti, mucho menos va a querer tu dinero, tus posesiones. Te quiere a ti. Dios te ama. Y es por eso que Él procura darnos esta palabra para que entendamos que solo hay un camino hacia Él. Y ese es Jesús. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Para terminar vamos a leer este último versículo que dice Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. El apóstol Pablo, hablando acerca de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, hermana, tú eres la imagen de Dios, así como Cristo lo es. Él quiere ver la imagen de Cristo en ti. Decide el día de hoy, decide el día de hoy. Elige a Cristo. No somos de izquierda ni de derecha, somos cristianos. Pero aún siendo cristianos, debemos sometimiento a las leyes de esta sociedad. Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, Él dio las leyes para que ese orden se siguiera. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Señor, gracias te damos por esta palabra que tú nos has traído, Señor. Gracias por la enseñanza recibida, Señor. Gracias por todo lo que tú compartes con nosotros. Por favor, Señor, permítenos aprender, atesorar, guardar, Señor, esta palabra, Señor, y que cambie el rumbo de nuestra vida, Señor, hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y que al final del día recordemos, Señor, que somos de Cristo, somos tuyos, somos hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Reflejemos, Señor, la imagen de tu Hijo en nosotros, en todos lados a donde vayamos, Señor, en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, Señor. Que nuestro sometimiento y nuestra obediencia a ti, Señor, sean incondicionales. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.